Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Bienvenidos nuevamente, buenas noches, buenos días a todos los que nos acompañan en Radio Joven Adventista. A esta hora, las 7 de la noche, hora centro. Sean todos bienvenidos, Dios los bendiga en gran manera. Qué bueno que nos estén acompañando. Quien les habla, David Gordo Moreno, y mi esposa Vanessa Macana. Les damos una cordial bienvenida a tu programa. Tú preguntas, Dios responde. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde sea que ustedes nos están escuchando en este momento. Estamos en este momento en Tu Preguntas, Dios Responde desde Bogotá. Mientras vamos preparando las preguntas para el día de hoy, vamos entonces a tener una corta palabra de oración para que nos dirija en este momento. Oremos. Bien, vamos entonces a pedir al Espíritu Santo que nos ayude con el programa del día de hoy. Oremos. Te damos gracias, buen Padre, buen Dios, por el día que ya pasó, por la noche que ha empezado en varios lugares de Latinoamérica, de Norteamérica. Queremos suplicarte que nos acompañes, que tu Santo Espíritu dirija este programa, que nos permitas aprender un poco más con cada pregunta que ha sido respondida a través de tu palabra y que todos podamos sentirnos bendecidos al conocerte un poco más, y te damos gracias porque tu palabra trae absolutamente las respuestas que necesitamos para este momento. Así que gracias por escucharnos, te suplicamos tu compañía en el nombre de Jesús, en sus méritos. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Yo? Sí, está. No, pero eso fue el día. Bien, qué bueno que nos están acompañando allí. No olviden su like, no olviden compartir y no olviden dejar sus preguntas en la caja de comentarios. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Entramos al aire en 5, 4, 3. Ay, acomodamos esto. Un segundito, vamos a acomodar esto mejor. Ahora sí. Muy bien, ahora sí, entramos en 5, 4, 3, 2. Grande es Jehová, feliz el día en que decidimos servirle. Muy bien, queremos entonces saludar a esta hora a todos los que nos acompañan en el chat, saludando, empezando por Mari Pino, también por Juan C. Martínez. Dios los bendiga, gracias por estar aquí siempre en sintonía de Radio Joven Adventista. También saludar a Patti, que nos está acompañando, Natasha, si no estoy mal, que aparece allí el nombre, Sandra Mojica, a nuestra gran amiga Rosario Bridges, y bueno, especialmente también saludos a Cristian, que también nos acompaña, Natanael, quien tuvo el programa anterior. Gracias por estar con nosotros, qué bueno que nos estén acompañando. Dios los bendiga, Dios los guarde, y que asimismo Dios pueda suplir todas sus necesidades y que pueda responder a las oraciones según sus peticiones y los deseos de su corazón. Bueno, vamos entonces a continuar también con nuestra salita de WhatsApp. Queremos saludar a Doble Frente a Patti. Muchísimas gracias, ella es nuestra directora de horarios, que muchas gracias, Dios te bendiga y pues bienvenidos a todos. Vemos que hay unas personas que no están en la sala del WhatsApp ni tampoco en la salita del chat, pero de todos modos queremos extenderles una grata bienvenida. Sabemos que por ahí está escuchando a tu mamá, mi amor, ¿cierto? Sí, mi señora madre nos está acompañando, la señora Miriam Moreno nos está acompañando directamente desde la aplicación de Radio Joven Adventista, y no solo a ella, sino también a todos los que nos escuchan a través de la aplicación. Dios los bendiga y qué bueno que estén con nosotros compartiendo en este fabuloso programa. Bueno, igual les recordamos que tenemos canal de YouTube para que ustedes nos sigan, fanpage, también tenemos fanpage para los niños para que pues también a los chiquitines los puedan colocar de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, y también tenemos pues pronto les estaremos compartiendo los links, también tenemos un directo en vivo para que ustedes puedan seguir la radio 24/7. Bien, así que sin más preámbulos vamos a dar inicio con la primera pregunta de la noche. Así que, mi amada Vanessa, quiero invitarte a que nos leas la primera pregunta para esta noche.
Bueno, la primera pregunta de esta noche es un poco curiosa de alguien. Nos dice, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? Bien, es una excelente pregunta. Esperemos que nuestros oyentes tengan papel y lápiz. Los insto a que siempre tengan papel y lápiz para que puedan anotar las respuestas, especialmente los versículos bíblicos que damos como sustento para las respuestas que tenemos cada martes a las 7 de la noche, hora centro. Muy bien, la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, presenta muchas evidencias. Así que vamos a leer varios textos bíblicos que precisamente nos van a demostrar la evidencia de que Jesús es Dios. Hay varias corrientes, y te cuento esto, amor, que, bueno, argumentan por uno o dos versos bíblicos que Jesús fue un ser creado, que Jesús es un ser creado. Sí, lo he escuchado bastante eso. Entonces, en ese orden de ideas, ellos no creen que Jesús sea Dios, que Jesús también sea eterno Dios. Sin embargo, vamos a ver con la Biblia que sí es así. Así que vamos a ir a nuestras Biblias. Nuevamente les voy a dar unos segundos para que todos los que nos escuchan tomen papel y lápiz para anotar varios versículos bíblicos donde nos comprueban que Jesús es Dios. El primer versículo es un versículo muy conocido, Juan capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. Voy a leer de la versión Biblia Serafín de Ausejo y dice lo siguiente. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba al principio junto a Dios. Todo llegó a ser por medio de ella, y sin ella nada se hizo de cuanto fue hecho. Así que en este orden de ideas, la palabra es Dios. Y todo fue hecho por medio de la palabra. Y nada de lo que existe fue hecho, a no ser por la palabra. Vamos bien hasta ahí. Vamos a leer el versículo 14 porque el versículo 14 nos dice exactamente quién es la palabra. Específicamente. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como de Hijo único, que viene del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primer versículo, está hablando de que la palabra era Dios, y esa palabra se hizo carne, y se refiere al Señor Jesucristo. Es el primer versículo. El siguiente versículo lo encontramos precisamente en el mismo Evangelio, Juan capítulo 10, y vamos a leer el versículo 30. Dice el Señor Jesucristo, el Padre y yo somos uno. Ahora, ¿por qué esta es una declaración de Jesús en sí mismo diciendo Dios? Fíjense más adelante, el versículo 31 dice lo siguiente. De nuevo tomaron piedras los judíos para apedrearlo, y Jesús les respondió, os he hecho ver muchas buenas obras que vienen del Padre, ¿por cuál de ellas me queréis apedrear? Le respondieron los judíos, no te queremos apedrear por una buena obra, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios. Entonces, esta declaración que hace Jesús del Padre y yo somos uno, está diciendo que Él es eterno Dios, como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo. Por eso lo querían apedrear. Vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 58. Juan capítulo 8, versículo 58. Voy a pedirte por favor que me ayudes a leerlo. Juan 8:58 nos dice, respondióles Jesús, de verdad os aseguro, antes que Abraham existiera, yo soy. En otras versiones dice, yo soy Jehová, si no estoy mal, ¿cierto, amor? No, de hecho en el Nuevo Testamento, la traducción como tal, solo dice yo soy. Entonces dice, antes que Abraham existiera, yo soy. Ahora, ¿de dónde sacó Jesús esta declaración? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Éxodo capítulo 3, exactamente en el versículo 14, ayúdame a leerlo porque es importante esta expresión que utiliza. Éxodo 3:14. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, así hablarás a los hijos de Israel. El yo soy me envía a vosotros. Entonces, la expresión hebrea yo soy o eye,
que sí se pronuncia en el hebreo, de Éxodo 3:14 es exactamente la misma expresión que está en Juan 8:58. Por eso lo querían apedrear. Los judíos, cuando escucharon que Jesús dijo Eyé, como es la misma expresión de Éxodo 3:14, por eso lo querían apedrear. Jesús mismo está diciendo, yo también soy Dios, yo soy Dios. ¿Mm? Yo soy Dios. Así que en ese orden de ideas, Juan 8:58, el mismo Jesús, por la misma boca del Señor Jesucristo, nos está diciendo que Él es Dios, al utilizar la expresión que solo utilizó en Éxodo 3:14, yo soy. Aprovechamos para saludar a Eduardo, que nos está acompañando desde Facebook. Dios te bendiga a todos los que nos acompañan en Facebook. Dios los bendiga. No olviden su like, no olviden compartir esta transmisión para que este programa llegue a muchas más personas y tengamos muchos más oyentes en Radio Joven Adventista. Bienvenidos. Muy bien, siguiente versículo. Vamos a hacer una asociación de dos versículos. Como vemos, la Biblia se explica a ella misma, es una de las reglas de la hermenéutica. Apocalipsis 19 y el versículo 10 nos muestra un principio fundamental. Ayúdame a leerlo, por favor. Y caí a sus pies para adorarlo, y me dice, no hagas eso, conservo tuyo soy y de tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús. A Dios adore, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ahora, aquí el apóstol Juan se estaba postrando ante uno de los ángeles y los ángeles le dijeron, no hagas eso, no hagas eso. Solo te postras a Dios, solo adora a Dios. En ese orden de ideas vamos a ir a Mateo capítulo 4. Ahora, te hago una pregunta. ¿Tú crees que los ángeles se postrarían frente a alguien que no fuera Dios? No. No lo harían. Sería imposible. Porque para ellos es claro que ante la única persona que han de postrarse es ante Elohim, ante Dios, ante Jehová o Yahvé. Entonces fíjate lo que hacen los ángeles en Mateo capítulo 4 y el versículo 11. Esto pasa después de la tentación en el desierto. Dice lo siguiente Mateo 4:11. Mateo 4:11. Entonces lo deja el diablo y unos ángeles se acercaron para servirle. Los ángeles se acercan a Jesús para servirle. En otras versiones también dice, se acercaron a adorarle. Los ángeles no se van a postrar ante un ser que no sea Dios. Así que otra prueba de que Jesús es Dios y que la Biblia dice que Jesús es Dios. Ahora hay algo claro y lo dejo también aquí abierto para nuestros amigos que nos acompañan tanto en Facebook como nos acompañan en la Radio Joven Adventista, es que uno no puede sacar una teología de un solo texto bíblico. Por lo menos deben sustentarlo con 10 versículos bíblicos, mínimo. Pero sacar una teología de uno o dos textos bíblicos no es teología, es un pretexto. Así que es súper importante que cuando presentemos algún argumento, cuando presentemos siempre una respuesta, tengamos siempre en nuestra mente por lo menos unos 10 versículos bíblicos con el fin de que podamos dar sustento real, de que la Biblia se explique a ella misma. Bien, vamos con el siguiente versículo, Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 8, y vamos a leer el versículo 28. Hechos, capítulo 8 y el versículo 28 nos dice lo siguiente. Bueno, mientras buscamos como tal el versículo en nuestra Biblia, que está un poco demorada, les queremos recordar que por el chat del WhatsApp y de la salita del chat, estamos dejando el enlace de nuestro directo por Facebook, también el enlace de lo que es nuestro cuestionario, para que ustedes puedan hacer sus preguntas totalmente anónimas. Estaremos pues respondiendo las preguntas por orden de llegada o si no por orden de prioridad. Más tardecito por Facebook les estaré compartiendo el enlace del cuestionario para que ustedes también puedan colocar esas preguntas que ustedes no han querido expresar por miedo o cualquier otra cosa. O que no quieren saber el nombre. Exactamente. Bien, voy a hacer una corrección, es Juan 20:28, qué pena con ustedes. El texto bíblico es Juan 20 y el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Fíjense que precisamente el apóstol Tomás
el llamado apóstol incrédulo, el que quería meter los dedos en la llaga, le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. Lo reconoce como Dios. Siguiente texto bíblico, Tito. Tito capítulo 2, y vamos a leer el versículo 13. Tito 2, versículo 13. Fíjense cómo se expresa el apóstol Pablo acerca de Jesús. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo lo llama Pablo? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo también reconoce a Jesús como Dios, como eterno Dios. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 33. Mateo 14 y el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Bueno, pero al parecer el versículo no dice que Jesús sea Dios, pero en realidad sí lo dice. ¿Por qué? ¿Quiénes lo adoraron? ¿Quiénes adoraron a Jesús? Los que estaban en la barca. ¿Y quiénes estaban en la barca? Los discípulos. Así es, estaban los discípulos, le adoraron, y fíjate que Jesús no les dice, no, no me adoren. Jesús no lo retiene porque sabe que es eterno Dios, porque precisamente no se opone a que lo adoren como Dios, porque Él también es Dios. Mateo 28, Mateo capítulo 28, versículo 9, Mateo 28, versículo 9. Mateo 28, 9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces desde ese tiempo ya muchas personas entendían que Jesús es Dios, Jesús también es eterno Dios. Juan capítulo 9, versículo 38, fíjense que estamos viendo muchos versículos bíblicos. Juan 9, versículo 38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Precisamente. Estamos viendo allí entonces que precisamente el hijo de Timeo, llamado Bartimeo, creo en ti, Señor, y lo adoró. Y Jesús no se opuso a que lo adoraran. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es eterno Dios. Y voy a terminar con este texto que es una joya. En sus Biblias subrayenlo con colores, exáltenlo porque son dos versículos muy, muy importantes. Y dicen lo siguiente, Juan capítulo 5, versículos 46 y 47. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí, dice Jesús, escribió él. Versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces aquí vamos a poner ese bombillo rojo en el versículo 46, porque el versículo 46 dice que acerca de quién escribió Moisés. De mí, que es el Jesús. Dijo el Señor Jesucristo dijo, de mí escribió él. Entonces cuando Moisés escribe que Dios pronunció los mandamientos con su propia boca, entonces ¿quién los pronunció en realidad? Jesús. El Señor Jesucristo. De hecho, en el libro Patriarcas y Profetas, tanto en Historia y en Historia de la Redención, la hermana White lo ratifica. Jesús fue quien pronunció los 10 mandamientos en el monte Sinaí, porque de Jesús escribió Moisés. Entonces, ¿quién fue el que habló con Abraham? Jesús. Y Abraham se postró y lo adoró. ¿De quién escribió, o bueno, sobre quién escribió, o quién era Dios en el libro de Job? Jesús. Jesús, porque dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo tengo abogado, como dice el capítulo 16. Yo tengo quien defienda mi causa, y está hablando del Señor Jesucristo. Así que en ese orden de ideas hemos presentado alrededor de unos 12, 13 versículos bíblicos, donde la Biblia, precisamente la Biblia, la que muestra que Jesús es eterno Dios. Jesús es Dios, gloria a su nombre, y con esto vamos a nuestra primera pausa musical.
Vamos a escuchar un fragmento del himno Sea Exaltado para ir con nuestra segunda parte. No olviden dejar sus preguntas, no olviden escribirnos a través del chat, a través también de nuestra transmisión en Facebook y Dios los bendiga. Ya nos vemos bueno, ya nos escuchamos nuevamente, ya nos escuchamos nuevamente. En tu preguntas Dios responde, vamos con nuestra segunda sección. Pues para este caso sí. Bien, no olviden ustedes compartir, vamos aquí a listar las anotaciones porque la siguiente pregunta está candela. La siguiente pregunta para adelanto de nuestros amigos que nos acompañan en Facebook es ¿cómo es eso de la Trinidad? Acláreme eso de la Trinidad. Nos vamos a tomar un poquitico de tiempo para poder explicar esta pregunta. ¿Cómo así que Dios es un solo Dios pero compuesto de tres personas? Lo vamos a contestar en pocos segundos. Exactamente en 10 segundos, así que no se me vayan a ir, no olviden su like, no olviden compartir, no olviden por favor colocar su pregunta en los comentarios o en el enlace que dejamos. En 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, volvemos. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Volvemos con nuestra segunda sección. No olviden dejar sus preguntas en el formulario que dejamos en el chat. Y vamos entonces con la siguiente pregunta. Bueno, nuestra siguiente pregunta, un joven nos quiere saber la respuesta de ¿cómo es eso de la Trinidad? Bueno, ¿cómo es eso de la Trinidad? Bien, yo te cuento que alrededor de las casi 33,000 denominaciones cristianas que hay en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, en el mundo entero son alrededor de 100,000 denominaciones religiosas. Muchas de ellas son lo que se llaman unitarias. ¿Qué quiere decir? Que para ellos solo el Padre es Dios. Están los trinitarios, donde pues compartimos esa creencia con los hermanos católicos romanos, los adventistas del séptimo día y algunas denominaciones protestantes. Bien, vamos a ir para tratar de contestar rápidamente a esta pregunta. Vamos a ver muchos versículos bíblicos. El primero que vamos a ir a ver es Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4. Este versículo generalmente siempre lo utilizan en las sinagogas judías para abrir sus cultos. Deuteronomio 6:4 nos dice lo siguiente. Vamos a ver en esta primera sección que Dios es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces nos dice Jehová es uno. Jehová es uno. Los siguientes versículos bíblicos vamos a leerlos de manera muy rápida. Vamos a ir a Isaías capítulo 44. Espero que estén tomando estén tomando nota con papel y lápiz de todos estos versículos bíblicos. Isaías 44, versículos 6 al 8. Fíjense lo que dice. Así dice Jehová, Rey de Israel. Estoy leyendo de la versión Reina Valera 1960. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. El versículo claramente nos está diciendo que hay un solo Dios. No, fuera de mí no hay otro. Bien. Siguiente versículo es Isaías 45. Isaías 45, versículos 21 y 22. Proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tienen dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Un solo Dios, no hay más, a la luz de estos versículos bíblicos. Bien, siguiente versículo. Fíjense cómo Jesús ratifica este primer punto. Así que vamos a ir a Marcos capítulo 12. Marcos el capítulo 12 y vamos a leer los versículos 29 al 32. Marcos 12, versículos 29 al 32. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Bien, entonces resulta que allí en el Nuevo Testamento Jesús está ratificando que Dios es uno, el Señor es uno, hay un solo Dios. Ahora entonces vamos a ir al problema, porque vamos a ver algunos versículos bíblicos donde al parecer o pareciera hacer entender que Dios es más que uno. Dios es más que uno. Entonces la palabra hebrea para Dios, o la que se utiliza para Dios, es la palabra Elohim. Es el plural de la palabra Eloha. Eloha significa Dios en sentido de unidad. O sea, como decir, un esfero, hay una sola unidad, ¿sí? Pero la palabra Elohim, literalmente, si se traduce literalmente, significaría dioses, porque es la palabra plural de la palabra Eloha. Pero siempre la Biblia utiliza Elohim. De hecho, para versiones como la israelita nazarena, versión 2011, precisamente en Génesis 1, versículo 1, dice, en el principio creó Elohim el cielo y la tierra. Siempre para referirse a Dios se utiliza la palabra Elohim. Pero entonces, ¿cómo así? Si Dios es uno, entonces ¿por qué esta palabra Elohim me viene a decir que son dioses y no Dios? Vamos a dejar que la Biblia resuelva esto. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios está diciendo, hagamos al hombre a mi imagen. Obvio no. Dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Allí hay dos seres hablando, hay dos personas hablando, y el hombre y la mujer debían ser la imagen y semejanza de por lo menos esas dos personas. Hay más de dos personas, hay dos personas o más de dos personas, porque fíjate el texto en plural, el verbo en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen. Muchas personas dicen que cuando Dios dijo esto le estaba diciendo a los ángeles, pero es que el ser humano, Adán y Eva, no fueron creados a imagen y semejanza de los ángeles. Fueron creados a imagen y semejanzas de Elohim, a imagen y semejanza de Dios. Entonces allí hay dos personas hablando, o más de dos personas hablando. Aunque claramente el espíritu de profecía en Historia de la Redención, también en Patriarcas y Profetas, como en Testimonios para los Ministros, Conflicto de los Siglos, siempre ha dicho que quienes estaban hablando allí eran el Padre y el Hijo. ¿Y dónde dejan al Espíritu Santo? Ya vamos para allá, tranquila. Estamos viendo que aquí hay una aparente contradicción con el hecho de que hay un solo Dios, pero ahora pareciera que hubiera más. Vamos a ir a Génesis 11. Génesis 11, versículo 7. Dice: Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Quién estaba hablando aquí? Dios. Según el versículo 6, Jehová. Y el versículo 7, descendamos. ¿Pero con quién estaba hablando? Esta es una gran pregunta. Entonces fíjate, en estos versículos cuando Elohim habla, cuando Dios habla, lo hace en plural para que junto con otra persona u otras personas hagan una misma acción. Entonces vamos a ver que en realidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado juntos desde siempre. Y ellos son Dios. Es un solo Dios, pero ese Dios está compuesto de tres personas. Vamos a ir, por favor, a Isaías. Vamos a ir al libro del profeta Isaías y vamos a leer el capítulo 61. No, Isaías 61 no puede ser, no existe. No existe. Lucas capítulo 4. Ya vamos a confirmar el texto de Isaías. Lucas capítulo 4, porque vamos a ver cómo Jesús está ratificando precisamente este texto. Lucas capítulo 4. Y vamos a leer de los versículos 16 al 19. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19. Vino a Nazaret,
donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Muy bien, así que vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 61, y vamos a leer el versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces fíjate lo interesante del asunto. En Isaías 61 se inspira al profeta para que hable las palabras que Jesucristo hablaría aproximadamente 700 años después. Jesús dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿A cuántos se está nombrando allí? Estamos viendo la presencia de los tres. No puede ser uno. Jesús es el que habla, que es eterno Dios. Ya lo vimos en la pregunta anterior. Pero dice: el Espíritu, ¿de quién? De Dios. El Espíritu de Jehová o el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí tenemos la presencia de los tres. El Hijo habla, nombra al Espíritu y nombra al Padre. Tenemos la presencia de los tres. Isaías 48. Isaías capítulo 48. Vamos a leer versículo 16. Isaías 48 y versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Me envió quién? ¿El Señor? Jehová el Señor, sí. ¿Y Su Espíritu. cuántas personas se están nombrando allí? Dos. Dos personas. Al Padre y al Espíritu Santo. Siguiente versículo. Isaías 63. Isaías 63, versículos 9 y 10. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Bien, ¿a quién de las tres personas de la deidad o de la Trinidad se está nombrando? Jesús. Al Espíritu, mira. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar ¿a quién? A su Santo Espíritu, según el versículo 10. Según el versículo 10. Y en el versículo 9 se nombra al ángel de su faz que lo salvó. Entonces, en ese orden de ideas estamos viendo que precisamente se nombra al Espíritu Santo, siendo también eterno Dios. Ahora, dirá usted, bueno, pero solo ha nombrado textos del Antiguo Testamento. Vamos a ver textos solo ha nombrado el Antiguo Testamento. Yo quisiera ver si está la presencia de los tres en el Nuevo Testamento, porque hay corrientes donde es solo Cristo, o sea, Cristo es el Padre, Cristo es el Espíritu Santo, que Cristo se dividió en tres personas, que, bueno, hay varios textos. Vamos a ir al primero, Mateo capítulo 3. Vamos a ir a Mateo capítulo 3 y vamos a leer los versículos 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, ¿a cuántas personas de la deidad o la Trinidad se están nombrando acá? ¿A los tres? A los tres. Porque está Jesús, ve al Espíritu Santo y luego el Padre habla en forma audible. Hay que decirlo que todo el mundo lo escuchó, y aún así cuando escucharon la voz del Padre
no le creyeron a nadie. No le creyeron. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y vamos a leer los versículos 16 y 17. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, ¿a cuántas personas ves aquí de la deidad o de la Trinidad? 3. A los 3. Habla Jesús, le ruega al Padre y nombra al otro consolador o al otro paráclito. Esa palabra consolador realmente en el griego se utiliza la palabra paracletos. ¿Qué es lo que significa esa palabra? Otro como él. Jesús iba a enviar al Espíritu Santo o envió al Espíritu Santo y dice que ese Espíritu Santo es su paracleto, es otro como él. Está en un plano de igualdad con él y un plano de igualdad con el Padre. Por ende, el Espíritu Santo que se nombra aquí es Dios. El Padre que se nombra es Dios. Es un solo Dios compuesto de 3 personas. Pero ya vamos a terminar de resolver todo esto. Ahora, vemos claramente la presencia de los 3. Hay alrededor de unos 20 versículos más. Por cuestión de tiempo no los vamos a nombrar todos. Pero vemos aquí claramente la presencia de las 3 personas de la deidad o de la Trinidad, como ustedes quieran llamarlo. Sin embargo, como decía anteriormente, hay muchas corrientes de doctrina que dicen que el Espíritu Santo es una energía, que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Sin embargo, vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos revelan la verdad sobre el Espíritu Santo como un bonus, como un extra, precisamente sobre este tema de la deidad, de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona y además también es Dios. Vamos a leer los siguientes versículos. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Y vamos a leer los versículos 33 y 34. Jeremías 31, versículos 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bien, te pregunto, ¿quién habló aquí? Jehová. Porque dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Jehová. O sea, habló Jehová. Muchas personas dicen que fue el Padre, otras personas dicen que fue el Hijo. Vamos entonces a mirar, a comprobar quién habló aquí. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 15 al 17. Hebreos capítulo 10, versículos 15 al 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Espérame. Vamos a dar una pausa allí. ¿Cómo inicia el versículo 15? Nos atestigua. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que atestigua? Sigue leyendo, por favor. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y ninguna más me acordaré de sus y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Fíjate entonces que el Espíritu Santo atestigua, el Espíritu Santo habla y está diciendo exactamente lo mismo que dijo en Jeremías 33. Dice el Espíritu Santo que perdonará sus pecados y que no se acordará de ellos. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Ahí encontramos una de las tantas evidencias. Hay otras más, vamos a dar los versículos precisamente para que ustedes los anoten y los puedan investigar en sus casas. Salmos 95, versículos 7 al 11. Ese texto bíblico lo van a cruzar con Hebreos 3, versículos 7 al 10. Van a ver ustedes que quien habla allí es el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento dice, habló Jehová o dice Jehová,
pero el Nuevo Testamento nos dice que fue el Espíritu Santo. Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, y contrasten ese versículo con Hechos capítulo 28, versículo 25. Ahora, la pregunta es, ¿cómo los tres son uno? ¿Cómo entonces tres personas pueden ser un solo Dios? La respuesta la vamos a encontrar en un versículo que ya leíamos, bueno, en varios versículos que ya leímos anteriormente. Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Dice precisamente el Señor Jesucristo, yo y el Padre somos uno. Vamos a dejarlo ahí. Volvamos a leer Deuteronomio, capítulo 6 y el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bien, ahora, para que haya una correcta interpretación y un correcto entendimiento de un texto bíblico, es necesario mirar las palabras en su idioma original. Ahora, ninguna persona aquí es erudita en hebreo ni en griego, pero hay unas herramientas que nos facilitan precisamente el entender qué es lo que quiere decir cierta palabra. En el chat les voy a dejar dos palabras que significan uno. La primera palabra es la palabra Yahid, ¿sí? Que significa uno. Esa palabra Yahid significa uno en sentido de unidad, pero de cantidad. De cantidad. Entonces, por decir, un vaso, ¿sí? Un vaso, eso es Yahid, Yahid vaso, un vaso. Un corta uñas, Yahid, corta uñas, ¿sí? Un cargador, se refiere a uno en sentido de unidad de cifra. Y hay otra palabra, que es la palabra hebrea Ehad, que también significa uno, pero esta palabra Ehad significa uno en sentido de unión, en sentido de unidad. ¿En qué se refiere esa palabra? La unidad, como pasa con los esposos. Son unidos en mente, son unidos en propósito, son unidos en poder, son unidos en autoridad. Papá y mamá tienen la misma autoridad en el hogar. Lo mismo pasa con Dios. Son uno en el hecho en que tienen la misma autoridad, tienen el mismo poder. Por eso Jesús les dijo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados. Así como el Espíritu puede perdonar, el Padre puede perdonar, también el Hijo, porque son uno. Entonces, cuando nosotros leemos Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, allí se refiere específicamente a esa palabra Ehad. La palabra Ehad. En el hebreo cita de la siguiente manera, Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Ehad. Nuestro Dios es uno, en el sentido en que son unidos en mente, propósito, carácter, poder, autoridad, en absolutamente todo, son uno. En eso, Dios es uno. Y vamos a ver algunos ejemplos, rápidamente. Génesis capítulo 2, versículo 24. Vamos a ver otras palabras, otros versículos donde se nos muestra precisamente que nos muestran esa palabra Ehad. Génesis 2:24. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hombre, un matrimonio, ¿es una sola persona? Sí. No, es un solo matrimonio, pero hombre y mujer serán Ehad. Unidad. Exacto, mantendrán una unidad. Forman una familia compuesto en principio por dos personas, luego vendrán los hijos, pero pertenecerán a la misma familia. Vamos a ver otro ejemplo. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11 y vamos a leer el versículo 6. Génesis 11, versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Amén. Entonces dice que el pueblo es uno, el pueblo es Ehad. ¿Por qué son Ehad? Tienen un solo lenguaje, tenían el mismo propósito, que era construir la Torre de Babel, y nada les haría desistir. Por eso eran Ehad.
Entonces el texto, la palabra de Deuteronomio 6:4 dice que Dios es uno porque esa unidad los hace un solo Dios, compuesto de 3 personas, con un mismo propósito, mismo poder, misma autoridad, mismo carácter y todo lo que comprende Dios. Así que esto es, en resumen, hay 20.000 textos más, sin embargo por tiempo no podemos tocarlos todos, así que en ese orden de ideas, así es como se explica la Trinidad. Es un solo Dios, Elohim, compuesto por 3 personas, cuyas 3 personas tienen el mismo poder, carácter, autoridad, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos con una corta pausa musical y vamos con nuestra sección de preguntas y respuestas rápidas en tu programa, Tú Preguntas, Dios Responde. Muy bien, gracias a todos ustedes. Saludo Fernando. Gracias precisamente por los comentarios. Saludos, Dios te bendiga. Gracias por estarnos acompañando. No olvides compartir. No olviden, por favor, también dejar allí las preguntas. En la caja de comentarios hemos dejado un link donde pueden dejar sus preguntas de manera anónima. Tranquilos, la pregunta no importa. Vamos a tratar de resolverlas todas. Y la idea, pues, es que ustedes precisamente nos hagan enriquecer este programa todavía más. Estamos en una corta pausa musical, ya vamos con la última sección del programa que son, bueno, en la sección de preguntas y respuestas rápidas y vamos a entrar en 10 segundos. Entramos en 5, 4, 3, 2, muy bien, y entramos a nuestra sección de preguntas y respuestas rápidas en Radio Joven Adventista y el programa Tú Preguntas, Dios Responde. Bueno, recuerden que esta es una nueva sección en este programa que tenemos. Igual les recordamos que si tienen algunas dudas, preguntas, los pueden dejar en nuestro cuestionario que nuevamente se los estaré compartiendo. Nuestra primera pregunta y respuesta rápida dice, ¿la falta de amor propio es malo? Por supuesto que sí. Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Tu vida valió la sangre de Jesucristo. Mateo 22:39 precisamente habla de amar al prójimo como te amas a ti mismo. Lamentablemente, si no te amas a ti mismo, es imposible que puedas amar a alguien más. Para poder amar a alguien más, debes amarte a ti mismo, porque la forma como te amas, así puedes tratar a los demás. Segunda pregunta. Bueno, segunda pregunta dice, ¿Dios cambia de opinión de acuerdo a su voluntad? Bueno, es imposible responder a esa pregunta en casos muy, muy específicos. Hay muchas personas que usan esto precisamente para acomodarlo a su propio pensamiento y a sus propias acciones. Entonces, muchas personas han utilizado este cambio de voluntad para decir que Dios, por ejemplo, aprueba la poligamia, por el caso de Abraham, por el caso de David, por el caso de Salomón. Podemos comer animales que anteriormente no se debían comer. Poder lo que nos caiga encima, todo lo que viva y respire será vuestro alimento, ¿sí? Matrimonio igualitario, entre otras cosas más. Así que no podría responder porque no sé el contexto en que se realizó esta pregunta, pero sí podemos decir dos cosas. ¿Cuándo Dios cambia su voluntad? A, por propósitos salvíficos. Tenemos el caso de Jonás. Dios le dijo a Jonás, ve y predícale a Nínive que esta ciudad va a ser destruida. ¿Mm? Y que precisamente, ¿qué fue lo que pasó? Nínive se arrepintió y Nínive no fue destruida. Pero fíjate que todo eso fue con propósitos salvíficos. Ahora, en Números 29, 23, 19, vamos a dar las referencias por cuestión de tiempo. Números 23, 19 nos dice que Jehová no es hombre para que cambie de parecer. En Santiago 1, 17 nos dice que en él no hay sombra de variación. Y en Salmo 89, 34 Dios deja claro que cumplirá su pacto y que no cambiará lo que ha hablado por su boca. Entonces Dios no cambia, Dios no tiene variación, su ley es inmutable, su ley no va a cambiar, su carácter perfecto no va a cambiar y todo lo que va a suceder a la luz profética
va a ocurrir, eso no va a cambiar. Todo sucederá tal como quedó escrito, tal como fue dicho por la boca de Jehová a través de los profetas. Lo único que puede cambiar, si te salvas o no te salvas, no es la voluntad de Dios, es tu decisión. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué los que dicen ser hijos de Dios hacen más daño a sus seres queridos que a aquellos que no lo son? Uy, esta pregunta es tremenda. Bien, para la persona que hizo esta pregunta, voy a leer 2 versículos bíblicos rápidamente. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús no niega la entrada a nadie en la iglesia. A nadie se la niega. Pero sí dice que hay que dejar crecer lo uno con lo otro, que es lo de la parábola del trigo y la cizaña. Los frutos de una persona dejan ver si en realidad es un hijo de Dios o no. No todo el que se hace llamar cristiano quiere decir que en realidad lo sea. Un versículo más, Primera de Juan 4. Primera de Juan capítulo 4 y el versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que, lamentablemente, la persona o el cristiano que hace daño a los demás no puede decirse que sea un verdadero hijo de Dios, pues por sus frutos se conoce. Por más que vaya a la iglesia, por más que vaya de corbata o de falda larga, si llegamos a la casa y tratamos mal a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas, así vayamos a la iglesia, si nuestros frutos no muestran verdaderos frutos de arrepentimiento, lamentablemente no somos hijos de Dios. Siguiente pregunta. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que la ciencia aumentará? ¿Habla de la tecnología? Bien, Daniel 12, versículo 4, precisamente habla de sellar las palabras hasta el tiempo del fin y que muchos correrán de aquí para allá y que la ciencia aumentará. Pues bien, el contexto del capítulo me está hablando de las palabras proféticas que fueron selladas y que solo serán abiertas hasta el tiempo del fin. Dato adicional, el tiempo del fin empezó en 1798 y a partir de ese año fueron abiertas para su entendimiento. Ahora, esta palabra ciencia lamentablemente es una muy mala traducción. Unas mejores traducciones podrían ser conocimiento, entendimiento o sabiduría. Así que, dado que el contexto se refiere a las profecías de Daniel, de los capítulos 8 al 12, ese conocimiento o entendimiento en el tiempo del fin aumentará. Así que no se trata de la tecnología, etcétera, como muchos dicen, sino que se trata del conocimiento de las profecías de Daniel, de los capítulos 8 hasta el 12, que permiten entender de una manera más amplia las profecías de Apocalipsis. Así que insto y aprovecho para invitar a todos los jóvenes a estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Bueno, por ahora voy a hacer una pequeña impresión en la primera pregunta de si tener mala autoestima es pecado. Les insto a que puedan ustedes leer el libro Mente, Carácter y Personalidad para que ustedes puedan ampliar un poco más esta pregunta. Es un excelente libro. Bueno, la última pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene de existir el mundo? Bien, no hay una edad exacta e indiscutible. Muchos eruditos y exégetas coinciden en que el mundo creado tiene una edad aproximada de 6.000 años. Esto concluyen después de sumar las edades cronológicas, de Adán hasta el diluvio, del diluvio hasta los patriarcas hasta el éxodo, del éxodo hasta los reyes, de los reyes hasta el exilio, del exilio hasta la reconstrucción, de la reconstrucción hasta Jesús y de Jesús hasta nuestros días. Y todo da una cifra aproximada de 6.000 años. Ahora, fíjense lo que dice el Espíritu Profecía. En Spiritual Gifts, tomo 3, página 91. El mundo actualmente, hablando en los días de ella, no tiene sino alrededor de 6.000 años. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Esta cita está en Conflicto de los Siglos, página 509. Y nuestra última cita está en Consejos para los Maestros, página 543, que nos dice lo siguiente. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte.
Entonces, no hay una fecha exacta de cuánto tiene la Tierra creada, pero estamos hablando de alrededor de 6.000 años. Pueden ser más, pueden ser menos, no hay una fecha exacta, así que no se dejen guiar si personas dicen que los 6.000 años terminan en el 2031. No es un tema que vamos a tocar ahorita, pero para el propósito, no crean en esa falsa profecía. Muy bien, terminamos entonces con nuestras preguntas. Quiero que terminemos con una palabra de oración, agradeciendo a todos y cada uno de los que nos acompañaron. En tus preguntas Dios responde. Oremos. Te agradecemos, amado Dios y amado Padre, por estar con nosotros. Te suplicamos que nos perdones por todos nuestros pecados. Gracias por ayudarnos con este programa y a contestar a cada pregunta. Ayúdanos para que lleguen todavía más preguntas y que a través de tu palabra y los testimonios podamos resolverlas. Bendice a cada persona en el chat, en el Facebook, a cada persona que está también en WhatsApp y trae muchos más oyentes para que puedan escuchar estas verdades hermosas de tu palabra. Y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, a todos ustedes que nos acompañaron a través del Facebook, les damos muchas gracias. Vamos a subir este programa a nuestro canal de YouTube, La Palabra Abierta. Los invitamos para que nos sigan. Los pueden encontrar así, La Palabra Abierta, y estaremos subiendo cada programa que estamos emitiendo los días martes a las 7 de la noche. Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Adiós.